Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera. El mal que hay ahora no es nada comparable con la gloria venidera. Lo bueno de la gloria venidera me va a superar todo el mal. La niña con el padre, castigada. Esa tribulación no es comparada con la sabiduría, la gracia y el favor que va a recibir por esa tribulación. ¿Lo puedo entender? ¿Lo puedo comprender de verdad? Esa enseñanza va a llevarla a una gloria, a una capacidad de vida mejorada. ¿Me entienden? ¿Estamos recibiendo? Amén. Díganme si me entienden. Amén. Porque ahora viene el anhelo ardiente de la creación. Ahora voy al propósito. Escúchenme. ¿Cuál es el propósito en la niña que el padre busca? El padre busca que esa niña sea perfeccionada en obediencia, perfeccionada en corrección, perfeccionada para que su vida sea buena y ella reciba bendiciones, ¿sí o no? Ahora bueno, miren el propósito del Padre en el segundo verso, verso 19. Pero el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este anhelo de la creación que aguarda a la manifestación de los hijos de Dios es el propósito. Es el propósito de Dios. El propósito de Dios es esos niños, ya lo hemos estudiado, esos hijos de Él. Él quiere que los hijos de Él existan y se manifiesten un día. Pero dice que antes de esos hijos, antes de llegar a esa gloria, tiene que haber una leve tribulación. El verso anterior. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, esta pequeña tribulación nos lleva a un lugar mayor. Porque la creación fue sujeta a vanidad. ¿Qué significa eso? Que la creación la sujetaron. ¿Qué significa sujetar? Le permitieron que sea como es. No la destruyeron, sino le permiten a la creación ser como ella es, como está establecido en este momento. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, quiere decir, no es la creación la que se sostiene por ella misma, sino que alguien la sostiene. Y dice no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios es el que sujeta la creación en esperanza, porque Él tiene una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza de Dios que acabamos de leer? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es la esperanza que Dios tiene en esta creación? ¿Cuál es la esperanza? Tener su familia en el tiempo venidero. ¿Cuál es la esperanza? Esa que te digo. Vida eterna. No, la esperanza son sus hijos. La creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es la esperanza de Dios. Por lo tanto, yo quiero que ustedes vean propósito. Dios tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene propósito en lo que hacemos. Usted tiene propósito en lo que hace. Usted va a la escuela por un propósito. Usted se casa por un propósito. Usted viene a la iglesia por un propósito. Usted va a una fiesta por un propósito. Así es. ¿A qué se van a la fiesta? A pachangar. A pachangar. Hay un propósito. ¿A qué la gente van a las reuniones? Shake the groove thing. De la que sea. Hacer vida social. Hacer vida social. ¿Qué más? De live social. ¿Qué más? ¿Qué tipo de vida social es la que se van a las reuniones? A meter chisme. Sí, van a meter chisme, de verdad, un propósito. El chismoso va a eso. Señores, entiendan, todo tiene un propósito en la vida. ¿Por qué te acuestas en una cama? Tiene un propósito. ¿Por qué vas y te bañas? Porque quiero estar limpia. Así es. Está bien, todo. Hermano, ¿por qué vas al baño? Ah, pero usted se ríe. Limpiarse. ¿Y te sientas en la taza por qué? ¿Porque te gusta?
Tiene un propósito. ¿Por qué te lavas la boca? Para que no huela mal. Hermano, todo en la vida tiene un propósito. Entonces, el creador de esta creación dice, yo tengo un propósito. Lo dice aquí. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación no fue sujeta a vanidad. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa, propósito de aquel que la sujetó en esperanza. Así es. Él tiene un propósito y por ese propósito ha permitido que todo esto subsista, exista y se mantenga. Primero, quiero que entiendan esto. Si no entienden este punto, no van a entender lo otro y se van a sentir mal. Tienen que entender que esto es un plan bien detallado. Que el policía está mirando al padre castigar a la niña y dice, es correcto. Que Dios está mirando la creación y dice, es correcto. Que Dios está mirando la injusticia y dice, es correcto. Que Dios está mirando el dolor y dice, es correcto. Que Dios está mirando la enfermedad y dice, es correcto. Que Dios está mirando todo lo que nosotros podemos ver y dice, es correcto. Bendiga. ¿Tú puedes entender eso? Ahora mira lo que te voy a decir. Para leerte esto, te voy a leer esta palabrita. Ay, Jesús. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. Oigan esto. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romano 11:33. Romano 11:33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, cuán profundo, cuán difíciles de llegar a ellos son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh my God. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? Del Señor. ¿Y quién fue su consejero? Oh my God. ¿Ven lo que está diciendo ahí? Ahora, a Dios le ha placido que nosotros comprendamos su sabiduría, la profundidad de su conocimiento. A Él le ha placido, no porque nosotros le hemos dado nada a Él, sino porque a Él le agradó que tú conozcas, tú que estás sentado hoy aquí. Vas a empezar a entender profundidades de Dios que tú antes no habías visto. Porque esto no va a ser por hoy nada más. Esto va a ir, vamos a hablar de esto 2 o 3 domingos, creo, mínimo, hasta llegar a un buen entendimiento de esta profundidad. La pregunta que más la gente se hace es: si Dios existe, ¿por qué el mal existe? Si Dios existe, ¿por qué se enferma mi familia? Si Dios existe, ¿por qué se mueren los niños? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor en la tierra? Tenemos que entender eso, porque Dios quiere revelar eso y lo ha revelado. Y lo vamos a entender en estos estudios que vamos a dar, para estar claro de que Dios es bueno y que nadie lo puede acusar, y que Él no es malo, y que las cosas que se están haciendo es por una necesidad, y tienen una necesidad buena. Tienen un resultado bueno, como dice Romano 8. ¿Por qué? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces el final es bueno. Hay que entender bien esto. Hay que comprender por qué Dios permite todas estas cosas. Hay que estar claro para cuando vengan esas cosas. Les voy a decir, desde que el Señor me empezó a mostrar esto a mí, he empezado a ver la vida de una forma diferente. ¿Qué hace el joven, el niño, cuando el padre le castiga? Se pone bravo. ¿Quieren que sepan lo que yo hacía cuando era niño? Lo que yo pensaba cuando era niño, cuando mi mamá me castigaba. Mi papá me castigó 2 veces y nunca lo dije. Mi mamá me castigó 1 vez y lo decía siempre. ¿Quieren saber lo que yo decía? Que no te querían. No. Yo no decía eso. Que se quería ir de la casa. Tampoco, porque no sabía para dónde ir. Tenía otra palabra más fuerte todavía. Esa era mi palabra. Yo me quería morir. Yo decía que me muera. Yo quiero morirme. Mi mamá me está pegando. Y ella me pegaba.
Más Me acuerdo de un golpe, de una fe que me pegó. En mi casa habían como 5 cuartos, 4 o 5 cuartos. No, 1, 2, 3, 4 cuartos. Y había un cuarto que era para las viandas, para la alimentación de la casa, un cuarto así como esto así. Eso no me queda para comida. Me cogió ahí y había una puerta, y había una ventana, yo podía brincar la ventana, pero ¿sabes lo que yo tenía del lado de la ventana? Una mata de lima, que las pullas eran así. Ahí mismo en la ventana, no me podía ir, y mi mamá me cogió, encerró la puerta y me cogió de frente. Yo contra la pared, mi mamá paraba aquí, porque mami me daba a mí a cada rato. Le voy a decir la historia para que sepa. Y vino a darme. Salí, me le fui, yo no sé si fue entre las piernas o por el lado, pero me soltó el cinto ¡tra! Y me marcó. Ay, mamá. Duro me dio. Y yo me le fui, uno solo me pudo dar esa vez. Otra vez me cogía y me daba. Esa vez me le fui. Me fui para abajo de las matas de mango en la finquita. A llorar y a quererme morir. Ese fui yo, este que ustedes ven aquí. Eso es feo. Es feo, ¿no, verdad? Pero ¿saben algo? Por preguntarte un poco. Mi mamá me castigó muchas veces. Pero fíjense lo que pasa. En aquel momento me quería morir. ¿Tú pegó a tu mamá? ¿Eh? ¿Tú pegó? Nunca, mi amor. Yo, mira, patica, ¿para qué te quiero? Yo me siento... Con deseo de hacerlo. Sí, yo así, I have to be honest, pero... Tenías deseo. No, yo le pegó. Ah, tú llegaste a pegar. Es que yo estaba, rebel. Reverde, mi amor. ¿Sí? Los golpes míos eran por rebeldía. Porque yo no le hacía caso a mami. Es que como yo no sé cómo, how do you deal my emotions. Controlar tus emociones. So yo le pego, like. Now, Now? No. No, yo está bien. eso fue Amén. in the last pass time. Yo siento tan, que controlar Tus emociones. sí, Emotion. porque yo sometimes I can be rebellious, pero Ok. yo trato de controlar. A medida que tú vayas tomando autocontrol y reprenda esas, óyeme, eso hay que aprenderlo. Todos tenemos fuera de control, pero todos podemos ir aprendiendo poco a poco el control. Hoy en día, yo le agradezco a mi madre por los golpes que me dio. Pero fíjense cuándo se lo agradecí, cuando ya fui una persona mayor. En aquel momento, yo no podía ver lo que mi mamá me quería decir con sus disciplinas. Creo que ya nos estamos pasando. Yo no podía entender en aquel momento eso. Amén. Niña. Amén.